Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy continuando con nuestro devocional diario, para hoy nos corresponde Levíticos 2. Y este momento lo vamos a dejar en el nombre del Señor Jesús. Bendito Padre Jehová de los ejércitos, en el nombre del Señor Jesús, hoy nos presentamos delante de ti para darte la gloria, la honra, la alabanza, para decirte gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das para compartir de tu palabra, bendito Rey. Que tu sabiduría esté sobre mí, que tu Santo Espíritu esté en mi boca hablando todo lo que tenga que decir y todo lo que se haga conforme a tu voluntad. Bendito Rey de Gloria, en esta mañana te adoramos, glorificamos tu nombre, exaltamos tu nombre y te decimos muchas gracias, bendito Rey. Y la dejamos esta oración en las manos de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces, miremos el Levíticos 2. El tema para hoy es una ofrenda especial. Sabemos que Dios merece de nosotros todo lo mejor por habernos dado tanta bendición, que muchas veces aún sin merecerlo, pero sabemos que su misericordia es nueva cada día y ese amor que siente por cada uno de nosotros es infinito. También debemos saber que ni con toda nuestra vida vamos a pagarle tanto favor. Hoy sabemos que en este mundo estamos viviendo un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de injusticia, un mundo lleno de deshonra. Pero eso no quiere Dios. Él quiere hacer de nosotros, de cada uno de nosotros, una ofrenda especial, una ofrenda que llegue a su corazón, para que esa misericordia se vuelva para cada uno de nosotros. Entonces, en este capítulo vemos que hay una ofrenda que se debe presentar a nuestro Dios, pero no es una ofrenda de animales como era en la antigüedad. Es esa ofrenda que se debe presentar como cada uno de nosotros, como un sacrificio vivo. Así dice el Señor en su palabra: preséntese como un sacrificio vivo. Pero no dice mátese, no quémese. Por eso hoy hablamos de una ofrenda especial, porque debemos presentarnos nosotros como una ofrenda especial. Miremos qué nos dice en Levítico 2. Cuando alguien ofrezca oblación al Señor, su ofrenda será de flor de harina. Miremos que en el anterior, en el capítulo 1 de Levítico, hablaba de animales, los cuales tenían que ofrecerlos, y esos tenían características de ser animales puros, sin mancha, ni quebrados, ni magullados, unos animalitos que tenían que presentarlos en el altar para quemarlos, pero tenían que ser bien puros. En este momento habla de una ofrenda especial, que es el del trigo. Primero debemos saber que es un proceso. La harina, dice: cuando alguien ofrezca oblación al Señor, su ofrenda será de flor de harina. La harina no viene hecha harina. Esta viene del trigo, y el proceso para hacer harina toca pasar por una serie de cosas para que ella sea harina, y poder hacer las cosas, para poder hacer las arepas,
poder hacer el pan, poder hacer muchos derivados que vienen de la harina. Entonces, saber que es un proceso para hacer harina. El proceso no va a ser de la noche a la mañana. Para que esa ofrenda especial sea grata a Dios, tiene que pasar por un proceso. Aquí hablamos de esa harina, pero ella no nace siendo harina, viene del trigo. Por tanto, ha de ser que debe pasar, ese trigo se lo debe sembrar, se lo debe cosechar, se lo debe cultivar y por último se lo debe moler. Y así sale la harina. Se requiere de muchas manos humanas. Pero hoy en día debemos saber que esa harina o ese trigo procesado, hoy en día se utiliza manos humanas. Entonces, se requiere, hoy en día hay una maquinaria especial para que esa harina sea procesada, ¿cierto? Así como esa harina que deseaba Dios en la antigüedad como ofrenda, hoy podemos decir que nosotros debemos presentarnos como ofrenda grata a nuestro Dios. Y cuando ese proceso tuvo que ser el trigo para hacer harina, es que nosotros debemos pasar para llegar a ser esa ofrenda grata a nuestro Dios. Tenemos que en nuestra vida se presenta, la relacionamos con ese trigo que tuvo que pasar muchos procesos para hacer esa harina y para luego ofrendarla a Dios. Hoy nosotros nos presentamos como una ofrenda grata delante de Dios, pero debemos saber que nuestra vida no va a ser de la noche a la mañana. Debemos saber que es un proceso para que nosotros, cuando estemos delante de Dios, presentándonos como esa ofrenda grata, esa ofrenda especial, debe haber un proceso en cada uno de nosotros. ¿Cuáles son? Las buenas actitudes, el deseo de servir, las buenas acciones. Dentro de eso va a haber una responsabilidad, un corazón que esté dispuesto a hacer todas las cosas para Dios. Solamente así podremos presentarnos como una ofrenda especial. Debemos saber que ese proceso no va a ser de la noche a la mañana, es un proceso, al igual que el trigo fue procesado, nuestra vida también será procesada, quitando de nosotros cosas desagradables, quitando tal vez orgullo, la pereza, quitando esas cosas que a Dios le desagrada. Entonces solamente así va a ser nuestra vida un proceso. Entonces nosotros debemos presentarnos como ese incienso agradable delante de Dios. Si nosotros estamos congregados en una iglesia, entonces que nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro servicio sea agradable a Dios. Y en la vida secular igual, que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que presentemos en una familia, en un trabajo, en un estudio, sea agradable delante de Dios y así será agradable delante de los hombres. Como un segundo punto, esa ofrenda especial debe ser siempre por agradecimiento. Miremos que nos dice el versículo 2b de Levíticos 2. Y sobre ella echará el incienso
el incienso y el aceite. Nosotros podríamos decir que no, debemos presentarnos como esa ofrenda especial por agradecimiento. Antes presentaban esos sacrificios por las cosas que iban a venir. Y cuando ya vinieron, cuando ya miraron que fue el Señor Jesucristo que murió en la cruz para dar salvación eterna, ellos lo hacían, el sacrificio, para agradecer por todo lo que iba a venir. Hoy nosotros debemos hacer ese sacrificio, ese sacrificio agradable delante de Dios por las cosas que ya tenemos, por agradecimiento a todas las cosas que hemos recibido. Hacerlo en memoria. Dice en el altar como memorial se trata de una ofrenda encendida del olor grato al Señor. Entonces, en memoria a todo lo que ya nosotros hemos recibido, a todo lo que Dios nos ha dado, esa cantidad de bendiciones, la bendición de la vida, de tener la salud, de tener una familia, de tener un trabajo, de tener todas las bendiciones, de saber que cuando nosotros estábamos en el fango, Él extendió su mano para sacarnos, y eso debe ser motivo para cada uno agradecer las cosas que ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces, debemos saber que aún en esos momentos difíciles, Él ha estado ahí con nosotros, Él ha estado para cuidarnos, para protegernos. Entonces, esa ofrenda debe ser grata y especial. No olvidar de dónde nos sacó, debemos honrar a Dios con nuestros actos, pero hay algo importante que no se lo debe pasar por alto. Debemos ser generosos con nuestras primicias y debemos ser debemos honrar a nuestros semejantes. Si nosotros nos estamos congregando en algún lado, los que deben merecer y los que merecen la honra son nuestros pastores, los sacerdotes o personas que están dirigiendo una obra. Miremos qué nos dice el versículo 3a. La parte restante de la ofrenda será para Aarón y sus hijos. Aquí nos habla de que nuestra ofrenda, todo lo que presentamos nosotros, debe ser grato para Dios. Aquí habla de que ellos presentaban la harina, una gran parte de la harina era quemada en el altar para honrar a nuestro Dios, para agradar a nuestro Dios, pero se quedaba una parte, no muy pequeña, una parte que era para los sacerdotes. En este caso decía, serán para Aarón, que era el sacerdote, y para sus hijos. O sea, hoy presentamos nuestra ofrenda tanto para Dios, pero también una gran parte para nuestros pastores, para los sacerdotes, en la familia, puede ser para nuestros padres, y también para nuestros hijos, ayudando en cada uno de sus necesidades. Entonces, esto lo repite en el versículo 10, que dice, la parte restante de la ofrenda será para Aarón y para sus hijos. Si Dios lo repite varias veces es porque es algo importante, que es algo que uno debe cumplir y que uno debe obedecerlo conforme a la palabra de Dios. Y debemos saber que si nosotros somos bendecidos y fieles, somos para bendecir a los demás. Y esto tendrá una gran bendición también para nuestras vidas.
Como un tercer punto, esa ofrenda especial debe ser pura. En el versículo 11 miremos: no presentarás al Señor ninguna ofrenda con levadura ni con miel. Aquí nos dice que esa ofrenda debe ser pura. Esa ofrenda especial que la presentamos delante de Dios debe ser pura, con un corazón lleno de amor, lleno de bondad, sin engaños, sin mentiras, porque sabemos que Dios conoce nuestro corazón. Él conoce si esa ofrenda es agradable o no delante de Él. Habla de la levadura. Dice en el versículo 11, dice: no presentarás al Señor ninguna ofrenda con levadura. Miremos que la levadura significa en lo espiritual el pecado. Entonces, a Dios no le agrada alguien que lo adore solo de labios, solo que lo busque por necesidad, porque Él busca adoradores en espíritu y en verdad. La levadura hace que la harina se infle, se haga como globo, se haga grande. Y así podemos presentar cuando una persona está con el pecado oculto, entonces su corazón se hincha. Y como es la persona que tiene pecado oculto, porque por fuera se presenta como un gran cristiano, como una buena persona, se presenta casi perfecto, y por dentro todavía tiene ese orgullo, tiene esa soberbia, tiene la prepotencia, que son pecados ocultos que delante de la gente no se van a notar, pero sí delante de Dios. Él ya conoce nuestro corazón y no, esa ofrenda no será agradable delante de Dios. Debemos revisar cada día nuestros actos, cómo estamos viviendo en nuestra vida, cómo estamos viviendo espiritualmente, cómo estamos viviendo en la sociedad, dentro de nuestra familia. Si nosotros estamos haciéndolo todo por interés, si lo estamos haciendo con orgullo, con vanagloria, con prepotencia, para creernos. Muchas veces nosotros como padres o como trabajadores se nos hincha el corazón porque decimos: yo soy el que gano más salario, y así humillamos a nuestra familia, humillamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, o humillamos si somos jefes, a los que están trabajando para nosotros. Entonces, Dios conoce ese actuar de cada uno de nosotros. Cada día debemos revisar cómo queremos que esa ofrenda especial sea agradable delante de Dios, y quitando todas esas cosas desagradables de cada uno de nosotros. Como un cuarto punto, debemos saber que esa ofrenda especial, nosotros debemos ser sal. Dios nos dice en el Nuevo Testamento que debemos ser esas personas, hablar con palabras sazonadas, palabras que sazonen, que hagan más agradable cada uno de nuestra vida, y por lo tanto nosotros somos llamados a ser sal. Miremos en el versículo 13, la parte A: toda ofrenda que presentes la sazonarás con sal. Hoy en estos tiempos debemos saber que hay mucha necesidad mucha necesidad de personas
que aún no conocen de ese Dios grande y poderoso, de ese Dios que va a solucionar todos los problemas, pero si nosotros nos acercamos a Él, si nosotros lo buscamos, no por necesidad, sino por agradecimiento y darle ese primer lugar, ese privilegio de que nosotros, ese agradecimiento de que nosotros fuimos escogidos. Entonces, solo así vamos a poder ser sal para todas las personas y que sazonemos con nuestras buenas actitudes para con los demás. La sal, miremos que la sal no permite que los alimentos se dañen, especialmente la carne. Si nosotros sazonamos la carne, la guardamos en un refrigerador, en un lugar, entonces ella se preserva más, se conserva más, porque está sazonada. A cambio de que, en cambio, una carne que se la deja así sin sal, sin ningún preservativo, sin ninguna sal, sin ningún sazón, esta se va a podrir. Entonces nosotros somos llamados a buscar a esas personas que necesiten ser saladas, ser sazonadas, y nuestras buenas actitudes, nuestros buenos pensamientos son los que van a hacer que esas personas no se pudran como esa carne, no se echen a perder. Entonces, estamos llamados a hacer sal para así presentarnos como una ofrenda especial. Nosotros debemos ser sal para que otros también puedan ser sal para los demás. Esto es así como una cadena, que si yo salo con mis con mis buenas actitudes a otras personas, esas personas también aprenderán a ser sal para que ellos puedan ayudar a otras personas. Ayudar a otros con nuestra sal es tener pensamientos positivos. En Filipenses 4:8 nos dice por lo demás, hermanos, todo lo que es bueno, todo lo que es grato, en eso pensad y coged, y esos son nuestros buenos pensamientos para los demás. Si nosotros estamos en un lugar donde hay guerra, discordia, discusiones, si nosotros somos la sal, ¿qué vamos a llevar? Vamos a llevar una paz, vamos a llevar tranquilidad, vamos a llevar buenos pensamientos para que eso se disipe, para que esas cosas desagradables puedan calmarse. Eso es sazonar con sal. Ayudar a otros a llevar haciendo el bien, no haciendo el mal, y ayudar a los demás donde haya esa guerra, llevar esa paz. Solo así podremos llegar a ser una ofrenda especial y siempre agradable a nuestro Dios. Este ha sido el mensaje para hoy, una ofrenda especial, donde todos debemos saber que de la noche a la mañana no vamos a poder ser esa ofrenda que a Dios le agrada. En nuestra vida debe haber un proceso, que todo lo que vayamos a hacer es por agradecimiento, que debemos ser bendecidos, generosos con las primicias, con nuestra vida, mostrar a Dios cuán somos, no orgullosos, no soberbios, no prepotentes, sino presentar nuestra vida delante de Él, porque de todas maneras Él conoce nuestro corazón, conoce
Al mundo lo podemos engañar, a las personas las podemos engañar, pero nuestra vida delante de Dios debe ser pura, como ese sacrificio, como esa ofrenda especial a nuestro Dios. Debemos ser esa sal, que llevemos esa paz donde hay esa guerra. Debemos llevar esos buenos pensamientos, esas buenas actitudes delante de los demás y ser nosotros una gran diferencia. Solamente así podemos ser esa ofrenda especial. Amén. Este es el mensaje para hoy y los esperamos en una próxima emisión. Somos los soldados de Jesucristo y nuestros devocionales todos los días, los cultos, los jueves y los domingos y en las instalaciones de San Andresito. Dios los continúe bendiciendo. Amén.